Sí, no hay problema. Lo pongo en pausa porque entro un poco antes y para no tener esos minutos largos. Bueno, Franco, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿qué tal, chicos? Vamos a continuar. Erika, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con homeostasis, con los temas que nos corresponde ya esta semana. Habíamos hablado, llegamos ayer a terminar la parte de sistema excretor, vamos a hablar homeostasis, también la parte de reproducción y vemos qué tanto llegamos a desarrollo, ¿ya? A ver, vamos por aquí. Entonces, me olvidaba mencionarles. El día, no sé si ustedes van a poder, ya hemos hablado de la introducción, así que vamos a empezar desde acá. El día de, no sé si ustedes van a poder ver, quisiera que me confirmen, he colocado en la semana 15, en la última sección, creo que donde están los videos o los recursos de videos, varios documentos. He colocado un esquema comparativo de gametogénesis. He colocado un cuadro comparativo de algunos tejidos en cuanto a histología. O sea, hay un cuadro que te compara tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso con el óseo. También he colocado la información que trabajamos ayer en sinapsis, esas diapositivas con ese esquema, con esas rutitas, ¿no? Con ese diagrama que les permite entender cómo es que se movilizan los iones para poder conocer más lo que es el potencial de membrana. Y también coloqué, ¿qué más coloqué? Un cuadro, una tabla, mejor dicho, una tabla que les muestra un poquito más de detalle lo que son las estructuras en cuanto a las funciones del sistema nervioso central, ¿sí? Del sistema nervioso central. Entonces, esos esquemas o esos cuadros, esas tablas, creo que les va a poder ayudar a repasar un poco la información. Sí me gustaría que me confirmen si lo pueden visualizar. Están al final de la semana 15, ¿sí? En la última sección donde están los videos. Ahí ya van revisándolo y me van avisando, ¿sí? Ya, bueno, espero que esa información les ayude. Bien, chicos, entonces, vamos por aquí. Buenos días, Juan José, ¿qué tal? Ya, a ver, chicos, no se olviden, en la semana 15 les he puesto unos gráficos, unas tablas, unos cuadros que les puede servir para poder repasar. Bien, entonces, respecto a lo que es homeostasis, de nada, Daniela. Con respecto a lo que es homeostasis, ya sabemos cuál es la acción de la homeostasis, es mantener en equilibrio nuestro medio interno dentro de estos rangos, de nada, Franco, estos rangos o estos parámetros ideales que deben conservarse, ¿no? Cuando hablamos de mantener un volumen de agua, una concentración de solutos, mantener una adecuada concentración de glucosa en sangre, temperatura, ese balance hídrico, ¿no? Ese pH. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, y un poco para entender cómo es que ocurre este proceso, tenemos que saber los componentes o los elementos que participan directamente en estos procesos homeostáticos. Primero necesitamos de un sensor que va a poder, digamos, reconocer los cambios que ocurren en el entorno, ¿no? A partir de un estresor, de una perturbación que se genera, por ejemplo, el estar en un ambiente muy caluroso o muy frío, sabemos que nuestros termorreceptores reconocen ese cambio en el entorno, ese cambio de temperatura, y ese sensor va a transmitir la información a un centro de control. En este caso es nuestro sistema nervioso central, y ese sistema nervioso central va a procesar la información, integra y procesa la información con la finalidad de poder generar una respuesta a través de un efector, ¿sí? Que puede ser desde, por ejemplo, sentimos frío, lo reconoce, lógicamente lo está reconociendo el sensor, transmite la información a nuestro sistema nervioso central
Y una respuesta de ello es que empecemos a tiritar, empecemos a contraernos. La intención de la contracción muscular por sentir frío es con la única finalidad de poder generar calor. Generamos calor y por lo tanto vamos a sentir que nuestro cuerpo empieza como que a calentarse un poquito, ¿no? O sea, esa es la intención. Y con esa respuesta, pues vamos a llevar a que nuevamente se restablezca la homeostasis, ¿no? Se mantenga o se restablezca la homeostasis, justamente manteniendo estos valores ideales de temperatura en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, miren, necesitamos de un sensor o receptor que transmite la información a un centro de control y el centro de control genera una respuesta a partir de un efector. Esto, el mantener nuestra homeostasis, como les puse ayer varios ejemplos, está relacionado a mantener el volumen de agua, ese balance hídrico, y quienes actúan principalmente en ello, pues son nuestros riñones, como también hormonas como la antiurética, la aldosterona, así también mantener nuestra concentración de CO2, ¿no? Del CO2 que es regulado a través de los procesos que ocurren en la exhalación, ¿no? Mediante nuestro aparato respiratorio, también los riñones durante el proceso de excreción. También está la temperatura, el mantener esa temperatura corporal dentro de un rango ideal, dentro de valores normales, va a depender mucho de nuestro sistema nervioso, como también de la acción de nuestro sistema endocrino en la producción de hormonas. Sabemos que la concentración de glucosa en sangre y que se encuentra dentro de los valores ideales van a depender principalmente del páncreas, que es esta glándula endocrina capaz de producir dos hormonas importantes que son insulina y también glucagón. Y también de alguna forma participa el hígado, porque recuerden que el hígado es un órgano encargado en almacenar glucosas en forma de glucógeno. Si tenemos niveles altos de glucosas, pues la glucosa ingresará al interior del hígado, las células hepáticas se van almacenando como glucógeno. Si tenemos niveles bajos de glucosa, pues el glucógeno se degrada y va liberando glucosas hacia la sangre, generando que los niveles de glucosa suban, ¿sí? El pH también a nivel de la sangre, de alguna forma, tienen que mantenerse dentro del rango y de los valores normales. Ahí vemos que el rango ideal es de 7.35 a 7.45, pues participan agentes muy importantes como son los buffers, tampones o amortiguadores. También nuestros riñones contribuyen en mantener nuestro pH porque a través de la orina vamos eliminando, por ejemplo, eso, digamos, esta concentración, estos iones de hidrógeno que podrían estar generando un pequeño cambio en la sangre de repente, llevándolos a un poco a la acidificación, pero entonces por ahí a través de los riñones vamos secretando estos iones de hidrógeno y perdiéndolos a través de la orina, ¿no? Entonces miren cómo hay, digamos, esta homeostasis va a tratar de mantener en equilibrio estos valores, estas condiciones que deben estar dentro de rangos normales o ideales. Entonces, bueno, estos son los componentes del sistema homeostático que ya les mencioné al inicio. Recuerden, requerimos de un sensor, de un centro de control, de un efector que genere una respuesta y que promueva justamente el mantener nuestra homeostasis. Sin embargo, nuestro sistema homeostático, nuestra homeostasis, es regulado o es controlado por dos eventos importantes. Y esto tiene que ver con las retroalimentaciones. Tenemos lo que es la retroalimentación negativa o nuestra retroalimentación positiva. ¿Qué significa? Les voy a poner un ejemplo más sencillo del que está acá para que puedan comprender. A ver, tenemos por aquí el hipotálamo. El hipotálamo es una glándula endocrina que produce una hormona muy conocida llamada GnRH. Hormona reguladora de gonadotropinas, ¿sí? Esta hormona actúa sobre la hipófisis. Y esta hipófisis, estimulada por la GnRH, produce dos hormonas, pero entre las que me interesa ahorita para el ejemplo,
es la LH, la hormona luteinizante. Esa hormona luteinizante es liberada hacia la sangre con la finalidad que llegue a nivel testicular, llega a los testículos. Dentro de los testículos hay unas células llamadas células de Leydig. Responsables van a ser las que, digamos, la LH actúen sobre ellas y va a promover la producción de testosterona. Entonces, va a llegar un momento que el varón produzca esos niveles de testosterona y se encuentren dentro de los rangos de los valores ideales y normales. Y ya no se necesita producir más testosterona, no se necesita producir más de ello porque perderíamos ese equilibrio, esa homeostasis. Entonces, cuando los niveles de testosterona en la sangre son los ideales, ya no se necesita producir más testosterona, o al menos disminuir esa producción. ¿Y qué es lo que ocurre? La testosterona, que es el producto final de este proceso, va a inhibir a estas dos glándulas, al hipotálamo y a la hipófisis, para cada vez reducir más GnRH y LH, para ya no producir tanto testosterona. Porque como les digo, ya los varones se encuentran en los valores óptimos de testosterona en sangre. Entonces tú ves aquí que el producto final inhibe a las glándulas para producir menos de este producto. Ya no se necesita producir más, como les decía. Entonces, como este producto está inhibiendo a este proceso y generando que ya no se produzca más de este producto, pues esto es un tipo de retroalimentación negativa. En cambio, una retroalimentación positiva sería lo contrario, de que el producto de este proceso, el producto, esté estimulando a que se produzca más de este producto. ¿Sí? Son dos formas de regular nuestra homeostasis, mediante un feedback negativo o un feedback positivo. ¿Cómo sería el ejemplo? ¿Cuál sería el ejemplo ideal para poder entender cómo es que se da esta retroalimentación positiva? Miren, ustedes ven aquí un bebé que está dentro del útero, en la que ya está listo para poder nacer. Ustedes saben que para ocurra el parto, tiene que empezar a realizarse esas contracciones a nivel del útero. Esas contracciones uterinas son inicialmente estimuladas por la oxitocina que se produce en el hipotálamo. Se libera esa oxitocina, actúa sobre las paredes del útero y estimulan la contracción uterina. Pero también recordarán que estas contracciones uterinas cada vez se hacen más frecuentes, más intensas, ¿sí? En periodos más cortos también. O sea, al inicio de repente, voy a inventar, que la contracción uterina ocurría pues cada 2 horas, ¿no? Después se va reduciendo cada hora. Después se reduce, es más frecuente y es cada media hora, pero más fuerte. ¿Pero qué está estimulando? A que se contraigan más el útero y en un tiempo más corto y de forma más intensa. Es que la oxitocina, que estimula la contracción uterina, por un lado. Por otro lado, también la oxitocina estimula la placenta pertenece al bebé, para que esta placenta produzca y libere prostaglandinas. Y estas prostaglandinas también a la vez ayudan y estimulan la contracción uterina. O sea, son dos factores que generan esta estimulación, estas contracciones uterinas. Entonces, estas contracciones uterinas van a ser responsables en seguir estimulando la producción de más oxitocina. Y por lo tanto, al producirse más oxitocina, generamos más contracciones uterinas. Entonces, a medida que va pasando el tiempo para que pueda ocurrir el proceso de parto, pues la oxitocina vemos que cada vez más va aumentando. Y esto es una retroalimentación positiva. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Todo ok? Ojo que estos son dos eventos
que se marcan en este proceso, dos eventos que regulan los procesos de homeostasis. ¿Dudas hasta ahí? Bien. Se entiende. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, lo que vamos a abordar ahorita es cómo se regula la temperatura corporal. Pero hay una imagen que me ayuda mejor, me ayuda más a entender, lo he puesto acá. ¿Ya? La anterior me explica un poco parcialmente los eventos que se ven en este proceso, pero vamos a entenderlo mejor acá. Miren, chicos, vamos a ahorita abordar de cómo es que se controla la temperatura corporal en nuestro organismo. ¿Qué pasa si nos encontramos en un ambiente muy frío o muy caluroso? Empecemos con encontrarnos en un ambiente muy frío, en donde la temperatura ambiental está disminuyendo, ¿sí? Ya sabemos que la piel dispone de termorreceptores. Ellos son los responsables en reconocer que en el entorno está empezando a ser frío y lleva esa información a un centro de control, que vendría a ser nuestro sistema nervioso central. Cuando esos receptores transmiten la información a nivel de la corteza cerebral, se va a efectuar una respuesta voluntaria, es decir, ahí nosotros tenemos control de esa respuesta. ¿Y esa respuesta en qué termina? Generando una contracción a nivel del músculo. Es decir, cuando empezamos a sentir frío, nosotros empezamos a encogernos, ¿no? A acurrucarnos un poquito más, contraemos más los músculos y la intención de contraer es para poder producir calor, incrementar calor. Ese es uno. Otro es que también los termorreceptores actúen sobre el hipotálamo y el hipotálamo efectúe varias respuestas, entre ellas también una respuesta involuntaria que está relacionada con los músculos esqueléticos. Y es que cuando nosotros empezamos a sentir frío, algo que empezamos a generar, a realizar sin voluntad, es que empecemos a tiritar. Por ejemplo, la boca empieza a temblar así sin control, ¿no? O de repente empezamos a temblar y no podemos dejar de temblar, ¿no? Y esa acción involuntaria es justamente promovida por el hipotálamo. Y también la intención de estimular estas contracciones musculares es para poder producir o generar calor, ¿sí? Por otro lado, también ves que el hipotálamo va a actuar, por ejemplo, a nivel de las paredes de las arteriolas de la piel, generando que estos vasos, estas arteriolas se contraigan, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una vasoconstricción de las paredes de las arteriolas, y al haber una vasoconstricción de estas arteriolas que están en la piel, vamos a evitar perder calor hacia el entorno, ¿sí? Entonces vamos en lo posible a generar ciertas acciones, primero para producir calor y otra para evitar perder calor, ¿sí? Y entre ellos está la vasoconstricción. Por otro lado, también el hipotálamo estimula la reducción o genera la reducción de la secreción de las glándulas ovíparas. De esa manera estamos evitando realizar esta transpiración, porque ustedes saben que la transpiración también podemos estar perdiendo calor. Por otro lado, también, por ejemplo, a nivel de los músculos erectores de la piel, ahí, no sé si cuando se han dado cuenta sentimos frío, lo primero vemos que la piel se pone como piel de gallina y los pelitos se paran, se erizan, ¿no? Ahí hay una piloerección. ¿Por qué los pelitos se levantan? Porque los vellos tienen músculos. Hay vellos erectores, hay músculos erectores del vello de la piel, y esos músculos se contraen. Y al contraerse, va a generar justamente que estos pelitos se levanten, ¿sí? También miremos esta otra ruta. Vemos cómo el hipotálamo produce una hormona que va a estimular a la hipófisis.
y que a su vez, una vez estimulada la hipófisis, produce otra hormona que estimula a las glándulas tiroideas. ¿Con qué intención? De que se empiece a incrementar la producción de estas hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. Entre ellas es la tiroxina, ¿no? ¿Por qué queremos incrementar tiroxina? Para poder aumentar nuestro metabolismo. Recuerden que las hormonas tiroideas nos ayudan a incrementar nuestro metabolismo. Y al incrementar el metabolismo, incrementamos reacciones químicas. Incrementamos reacciones químicas, producimos más calor. Entonces, estamos produciendo calor de manera endógena, interna, para poder compensar o mantener esa temperatura corporal dentro del rango normal. Entonces aquí, digamos, si bien están aumentando las reacciones químicas, pues sabemos que hay mayor gasto de energía. ¿Y eso a qué promueve? A que nosotros tengamos más apetito, a que tengamos la necesidad de consumir un poco más de alimentos durante el invierno, porque es una reacción natural que tiene y normal que tiene nuestro cuerpo el incrementar las reacciones químicas cuando estamos en un ambiente muy frío. No es ansiedad en realidad lo que uno tiene, porque a veces uno lo confunde, uy, no, tengo mucha ansiedad y por eso tengo ganas de comer más. No es necesariamente ansiedad, sino porque el cuerpo te lo está pidiendo. El cuerpo te está diciendo, mira, estamos enfriándonos, hay que producir más calor, aumento las reacciones químicas, pero dame combustible, ¿sí? Necesito combustible, necesito carbohidratos. Y es por eso también que, no sé si ustedes han escuchado, pues, ¿no? Que sentimos frío, se nos baja un poquito la presión y te dicen, cómete chocolatito para que te puedas calentar, ¿no? Y sí, pues, o sea, no es que esté, no dista de lo real, o sea, comemos chocolatito, el chocolatito que tiene carbohidratos, tiene glucosa, entonces le estamos dando combustible a nuestras enzimas, a nuestras reacciones químicas, para que puedan justamente realizar estos procesos metabólicos, aumentar las reacciones químicas e ir generando calor de manera endógena, ¿ya? ¿Qué pasa más bien cuando nos encontramos en un ambiente con estamos en un ambiente con temperatura ambiental muy alta, o sea, un ambiente muy caluroso, hay mucha radiación solar, pues desde ahí ya estamos ganando calor por radiación, ¿sí? Ya estamos ganando calor por radiación. Por lo tanto, entonces, no hay mucha necesidad de estar produciendo más calor de manera interna, porque ya estamos ganando calor de manera externa. Entonces, por un lado, eso también lo reconocen los termorreceptores, lo llevan la información al hipotálamo y también a la corteza cerebral, y ya no van a estimular más bien las contracciones musculares, por lo contrario, se van a relajar. Vemos que las arteriolas, más bien de la piel, no se van a contraer, sino más bien se van a dilatar. Hay una vasodilatación para poder así asegurar la pérdida de calor hacia el entorno, porque, claro, al estar bajo el sol, estamos ganando calor por radiación, y bueno, la temperatura corporal va a empezar a subir un poquito, y eso no debe subir más. Entonces vamos actuando por ahí a través de las arteriolas, a través de la vasodilatación, pérdida de calor hacia el entorno. Por otro lado, más bien se potencia, se activa más las secreciones de las glándulas sudoríparas, generando justamente mayor pérdida, generando más transpiración y lógicamente pérdida de vapor de agua, promoviendo también la pérdida de calor hacia el entorno. Y esta ruta, donde actúa hipotálamo, hipófisis, glándula tiroidea a través de las hormonas que se estimulan entre ellas, pues disminuye, ¿no? Disminuye la producción de las hormonas que produce el hipotálamo, que a su vez disminuye la producción que se produce de la hormona que se produce en la hipófisis, se estimula menos las glándulas tiroideas, y bueno, hay una producción basal de hormonas tiroideas, por la cual se siguen dando reacciones químicas, pero ya no tan intensas como cuando estábamos en un ambiente tan frío. Entonces, ya no hay piloerección, sino más bien hay una pilorelajación, porque los músculos erectores del vello de la piel están relajados. Entonces, esos son los cambios que nosotros podemos evidenciar
en un ambiente tanto frío como también caluroso para poder regular nuestra temperatura corporal y mantenerlo dentro de valores normales, en valores constantes. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que les he mencionado. Y acá, por ejemplo, yo tengo, vemos que la temperatura corporal disminuye, ¿no? Porque ya estamos sintiendo frío, estamos en un ambiente muy frío. ¿Quién lo reconoce? Los termorreceptores. Llega la información al hipotálamo y mira todas las acciones que se dan y de las que hemos descrito. Por un lado, sabemos que induce un incremento de hormonas tiroideas para poder aumentar nuestro metabolismo y poder promover la producción de o generar más calor. Por otro lado, el hipotálamo estimula una acción involuntaria hacia los músculos esqueléticos, promoviendo este tiriteo, estas contracciones musculares para poder generar más calor. Por otro lado, también el hipotálamo va a disminuir la secreción de las glándulas oríparas y por lo tanto vamos a evitar perder, digamos, o generar transpiración para evitar perder calor hacia el entorno. Por otro lado, también los músculos de las paredes de las arteriolas de la piel pues se van a contraer, por eso se da la vasoconstricción y de esa manera estamos evitando perder calor hacia el entorno. Y los músculos erectores del vello de la piel se van a contraer, por eso observamos una piloerección. Caso contrario, si estamos en un ambiente más bien muy caluroso, estamos ganando calor por radiación, lo reconocen los termorreceptores, actúan sobre el hipotálamo. Disminuye nuestro metabolismo, generamos menos calor de manera interna. También los músculos se reducen su actividad, por lo tanto, disminuimos menos calor. Las glándulas sudoríparas, por lo contrario, incrementan su secreción, transpiramos más, eliminamos más calor hacia el entorno, es una forma de poder regular esa temperatura corporal. Por otro lado, las paredes los músculos de las paredes de las arteriolas de la piel se van a dilatar para poder perder calor hacia el entorno, entonces va a haber una vasodilatación. Y por otro lado, pues tenemos que los músculos erectores del vello de la piel se van a relajar, por eso hay una pilorelajación. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a contrastar estos dos eventos, pues cómo se puede regular la temperatura corporal a través principalmente del hipotálamo. El hipotálamo es como les decía, ¿no? Es el actor más importante de este proceso. Ahora viendo cómo regulamos los niveles de glucosa en sangre, pues tenemos aquí la acción del páncreas. El páncreas lo vamos a enfocar como glándula endocrina, porque también recuerden que el páncreas es una glándula mixta, tiene una función endocrina como también una función exocrina. Viéndola como función exocrina, pues son responsables, este órgano es responsable en la producción del jugo pancreático. ¿Cómo lo produce o en dónde lo produce? En estas estructuras que estoy señalando, que son llamados los acinos pancreáticos, en la que está constituida por células exocrinas, que justamente son las responsables en producir ese jugo pancreático, que es conducido a través de estos conductos, en la cual vierten ese jugo pancreático al duodeno, en la cual va a permitir completar los procesos de digestión. Entonces, por ese lado tenemos esa acción exocrina, pero lo que nos interesa ahora es verlo como una glándula endocrina. Observamos aquí esas estructuras celestes que estoy acá encerrando, son los famosos islotes pancreáticos o también llamados islotes de Langerhans. Estos islotes están constituidos por dos tipos de células, las células alfa y células beta. Las células alfa son responsables en producir glucagón y las células beta, por lo contrario, más bien producen insulina. Vamos a encontrar más células beta al interior de estos islotes. Y bueno, a través de esas células es que se produce insulina. Algo también importante es que estos islotes están muy bien conectados, asociados, comunicados con capilares.
Recuerden que las hormonas se transportan por la sangre y a través de la sangre se transmite esa información, o se transmite estas hormonas, se transportan estas hormonas hacia su célula blanco donde va a ejercer una acción, ¿sí? Entonces, viendo aquí cómo es que se regula la glucosa en sangre, pues vamos a trabajar con estas dos hormonas, insulina y glucagón, que tienen más bien una acción antagónica, contraria, mientras que una sube, la otra baja los niveles de glucosa, ¿no? A ver, ¿qué sucede si nosotros hemos tomado desayuno con una fuente importante de carbohidratos? Los niveles, luego de haber sido digerido y absorbido, pues los niveles de glucosa en sangre aumentan, ¿sí? Hay mayor nivel de glucosa en sangre. ¿Quién lo reconoce? Lo reconoce el páncreas, específicamente en las células beta. Estas células beta van a incrementar la producción y secreción de insulina. No es que recién ahí se produzca, la insulina siempre se está produciendo, pero aumenta más la producción cuando los niveles de glucosa aumentan en sangre. Y estamos perdiendo un poco esta homeostasis, este equilibrio, en donde la glucosa tiene que mantenerse en un rango normal, ¿no? Un rango óptimo. Entonces, ¿qué va a hacer la insulina? La insulina va a promover que la glucosa pueda ingresar al interior del hígado, específicamente las células hepáticas. ¿Para qué? Para que una vez que la glucosa ingrese al hígado, recuerden que en el hígado la glucosa se va almacenando en forma de glucógeno. Entonces, ahí estamos viendo cómo se forma el glucógeno a partir de las glucosas que están en sangre. Entonces, de esa manera estamos disminuyendo un poco los niveles de glucosa en sangre. Otra opción es que la glucosa, la insulina promueva que la glucosa ingrese a las células de nuestro cuerpo. Y eso en realidad sucede. ¿Por qué es tan importante que la glucosa ingrese a nuestras células? Para poder utilizar a la glucosa como una fuente de energía. Y esto está relacionado a que la insulina induce o promueve el incremento de la glucólisis. Glucólisis, ¿por qué? Porque una vez que la glucosa ingresa a las células, estas van a empezar a producir energía, ¿sí? A partir de la degradación de esa glucosa. Entonces vemos cómo poco a poco se van disminuyendo los niveles de glucosa hasta nivelarlos, hasta alcanzar ese equilibrio en la cual debe mantenerse en ese rango que se muestra ahí, ¿ya? Pero ¿qué sucede si de repente por ahí los niveles de glucosa disminuyen y está por debajo del rango normal? Podría ser, por ejemplo, cuando estamos en situación o en condiciones de ayunas. Por mucho tiempo, el último alimento lo hemos consumido el día anterior y ya es el mediodía y no hemos consumido más alimento. Los niveles de glucosa bajan. Quien reconoce eso son las células alfa del páncreas y estas van a estimular el aumento o generar el incremento de producción y secreción de glucagón. ¿Y qué es lo que hace el glucagón? El glucagón actúa sobre las células hepáticas, las células del hígado, promoviendo que el glucógeno se hidrolice a glucosas, se rompa el glucógeno para tener glucosas libres. Y esto permitir que las glucosas sean vertidas hacia la sangre y de esa manera aumentan los niveles de glucosa en sangre y se restablezca la homeostasis. Entonces estamos viendo cómo el glucagón promueve la glucogenólisis. No se olviden, glucogenólisis es lisis de glucógeno para inducir ese incremento de glucosas en sangre. ¿Sí? No sé si por ahí hay alguna duda. ¿Todo claro en relación al proceso de regulación de glicemia o glucosa en sangre? Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ya para terminar esta partecita de cómo regulamos los niveles de glucosa, tener en cuenta
que hay una condición, hay una enfermedad, que es la diabetes, que justamente está relacionado a la dificultad de regular los niveles de glucosa en sangre, por una u otra razón que vamos a mencionar ahora. Esta diabetes juvenil o de tipo 1 es una diabetes, es una enfermedad considerada como una enfermedad autoinmune. Es decir, nuestro propio sistema inmunológico se equivoca, se ha equivocado, y ha promovido la destrucción, ha destruido las células beta del páncreas. Y al destruir las células beta del páncreas, pues estos pacientes no producen insulina. Entonces son pacientes que dependen directamente de la aplicación constante de insulina a su cuerpo para poder regular estos niveles de glucosa. Esta diabetes, como les he indicado, es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes pueden ser generadas por problemas, son generadas por problemas genéticos, mutaciones en la que ha podido ser un error aleatorio. Recuerden que las mutaciones son aleatorias, no es algo dirigido, pero también ha podido ser generado por la infección de virus. Recuerden que los virus, cuando ingresan a una célula huésped, algunos virus insertan su genoma en la célula huésped. ¿Qué pasa si por ahí ese virus inserta su genoma en un gen muy importante que ayuda a regular estos procesos dentro de los procesos inmunológicos? Y lamentablemente, al insertar ese genoma viral a un gen muy importante, pues lleva a eventos de mutación y se desencadena en, por ejemplo, en que nuestro propio sistema inmunológico destruya estas células porque no lo reconoce como propias del organismo, ¿no? Entonces aquí también puede haber una condición hereditaria, ¿no? Si una persona tiene ese tipo de diabetes juvenil o de tipo 1, lo puede transmitir a su descendencia. Pero por otro lado tenemos la diabetes adulta, o también llamada de tipo 2. Es una diabetes en donde aquí no hay problema con el sistema inmunológico. Acá las personas diabéticas tienen intactos sus células beta, ¿sí? Tienen intacto esas células beta. Además, si tienen intactos sus células beta, pueden producir insulina, ¿ya? El problema es que a pesar que produzcan insulina, los receptores de membrana de insulina que se encuentra en sus células, específicamente también a nivel del hígado, han disminuido la sensibilidad de reconocimiento. Se reduce ese grado de sensibilidad o de reconocimiento de la insulina a ese receptor. Por lo tanto, hay disponibilidad de insulina, pero el receptor no le está reconociendo como corresponde. Entonces, al no reconocerlo, no va a permitir que la insulina actúe y eso, en consecuencia, pues, que aumente los niveles de glucosa en sangre. O sea, se mantengan esos niveles altos de glucosa en sangre. Esto sí es una condición también hereditaria. Si una persona tiene antecedentes familiares con este tipo de diabetes, bueno, hablo de familiares directos, hay una probabilidad de que también se tenga ese tipo de diabetes. Pero también está muy condicionado a las personas que sufren obesidad y sedentarismo. Y es que estas personas que consumen demasiados carbohidratos han estimulado esa pérdida o reducción de sensibilidad en los receptores de membrana de tanto de las células hepáticas como las células de nuestro cuerpo. Entonces, aquí no se combate o no se trata esta enfermedad aplicando insulina. No, insulina no se puede aplicar porque produce insulina con normalidad. Lo que no puede hacer es que la insulina no está actuando debido a que no hay este reconocimiento apropiado en los receptores de membrana de la célula. ¿Sí? Bien, entonces, ya para terminar esta sección de homeostasis, tendríamos que hablar acerca de lo que es cómo nosotros podemos regular la presión sanguínea. Y es que la regulación de la presión sanguínea tiene un control neuroendocrino, es decir, hay tanto una acción nerviosa como también una acción endocrina, una acción a través de hormonas. Y para entender esto hay que, digamos, tener claro qué es la presión sanguínea. La presión sanguínea
es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, esa fuerza con la cual esa fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes, va en realidad a depender de ciertos factores, de que el volumen de agua sea la adecuada, que la concentración de solutos también sea la adecuada, porque si no lo es, entonces esa presión cambia. Por ejemplo, cuando nosotros sufrimos de una deshidratación por diferentes razones, nos deshidratamos, hay menos volumen de agua. Y al haber menos volumen de agua, nuestra presión arterial disminuye. Esa presión sanguínea disminuye. Lo mismo sucede, o caso contrario ocurre. ¿Qué sucede si aumenta la concentración de solutos en la sangre? Va a aumentar la presión. Y esa es una de las razones por la cual, por ejemplo, las personas que son hipertensas, porque tienen esa alta, ejercen más fuerza digamos, ejercen más fuerza de sangre sobre las paredes en los vasos. Y eso es debido por una alta concentración de sales. Pues a estas personas hipertensas se les recomienda consumir menos sales en sus alimentos, para así evitar que se reabsorba más a través del intestino, ¿no? Y no genere, pues, o no cause o no genere una consecuencia, ¿no? Entonces, en este proceso de regular la presión sanguínea, porque vamos a abordar principalmente cuando los niveles de la presión sanguínea bajan, pues quien regula principalmente todo esto, o quien comanda principalmente todo esto, es el hipotálamo. Miren que el hipotálamo lo hemos visto a nivel de la temperatura. El hipotálamo también lo vamos a ver nuevamente acá, y es que el hipotálamo es una estructura vital para todos estos procesos homeostáticos. Y hay un sistema muy importante que participa acá, que es conocido con el nombre de sistema renina-angiotensina-aldosterona, que justamente va a ayudar a que permita regular esta presión sanguínea. En vez de esta imagen, vamos a utilizar esta de acá, ¿ya? A ver, ¿qué sucede si la presión arterial disminuye? Porque de repente hemos tenido una hemorragia, hemos tenido por ahí un problema de hidratación, más bien estamos deshidratados porque hemos tenido un problema gastrointestinal, una infección gastrointestinal, hemos tenido abundantes diarreas seguidas y nos hemos ido deshidratando, perdiendo agua, pero también sales. Entonces la presión sanguínea disminuye. Quien reconoce esa disminución de la presión sanguínea son las células yuxtaglomerulares que se encuentran en los riñones. Esas células van a empezar a producir y secretar, incrementar la producción y secreción de la renina. Y esta renina va a ser responsable en convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Previamente se ha tenido que formar el angiotensinógeno. ¿Quién lo produce? Las células hepáticas. Entonces, una vez que ya tengo la angiotensina 1, todavía esta no puede ejercer una acción directa para poder regular la presión arterial. Entonces, esta angiotensina 1 se tiene que convertir en angiotensina 2. Y para ese proceso de conversión necesito de una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima es producida a nivel de las células del pulmón. Entonces ya tengo la angiotensina 2 disponible para empezar a actuar. Y donde actúa principalmente es a nivel del hipotálamo. El hipotálamo, gracias a que tiene estos osmorreceptores, gracias también a la acción de esta angiotensina 2, lo que va a estimular inicialmente es una vasoconstricción en las arterias. Claro, si yo hago que estas arterias se contraigan, entonces al contraerse va a ejercer más y más presión sobre las paredes. Esa es una acción inmediata. Otra, de que el hipotálamo, cuando justamente a través de estos osmorreceptores reconoce que hay un cambio de osmolaridad, hay menos volumen de agua, por ejemplo, entonces lo que va a hacer el hipotálamo es inducir a un incremento de sed. O sea, vamos a sentir más sed. ¿Para qué? Para que eso nos lleve
de forma consciente a poder ingerir, tomar más líquidos. Y al tomar más líquidos vamos a tratar de absorberlo a nivel del intestino y de esa manera tratamos de aumentar el volumen de agua. Luego también, por acción del hipotálamo, gracias a esta acción de la angiotensina 2, pues el hipotálamo va a empezar a incrementar la producción y secreción de la vasopresina. Recuerden que la vasopresina también es conocida como ADH o antidiurética. Y lo que vamos a ver es que al incrementarse de esta hormona, aumenta la reabsorción de agua en los túbulos renales. Entonces, de esa manera también está retornando agua hacia la sangre y estamos tratando de evitar perderla a través de la orina. Por otro lado, la angiotensina 2 actúa sobre la glándula adrenal, glándula que se encuentra sobre los riñoncitos, ¿ya? Esta glándula adrenal tiene varias secciones, pero la más externa, que es la corteza, pues estimula la producción de aldosterona. La aldosterona, ¿qué es lo que hace a nivel de los riñones? Lo que va a hacer es incrementar la reabsorción de sodio y también de agua. Entonces vemos cómo estamos tratando de promover de que aumente ese volumen de agua, ese volumen de los líquidos extracelulares para poder aumentar esa presión arterial, corregir ese problema que estamos teniendo. Entonces vemos por todos lados cómo se va a promover la reabsorción de agua, se está promoviendo la reabsorción de sales, estamos induciendo un incremento de sed, ¿no? Para poder ingerir más líquidos, estamos generando una vasoconstricción para aumentar la presión a nivel de las arterias. ¿Y gracias a qué? A este sistema que les había mencionado, que es el renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Ese es el sistema que participa en este proceso. Entonces, de esa forma es que nosotros ya podemos restablecer esa presión arterial, ¿sí? Y acá, ya para terminar, es lo mismo que hemos indicado. Aquí en el hipotálamo hay osmoreceptores que ayudan justamente a reconocer ese cambio de osmolaridad. Va a aumentar la sensación de sed. Por otro lado, aumenta la producción de la aldosterona, de la ADH, de la antidiurética, en la que induce a que genera que a nivel de los túbulos renales específicamente o principalmente a nivel de la asa de Henle, se pueda o nos promueva el incremento de la absorción de agua. Vemos aquí que la antidiurética actúa sobre las células de las paredes de estos túbulos. Al reconocerlo, pues va a estimular o generar de que ciertos canales de agua llamadas acuaporinas se muestren en la membrana. Entonces, a medida que actúa la ADH, acá vamos a ver varios canales de agua. Y al haber más canales de agua, va a aumentar la reabsorción de agua de los túbulos hacia la sangre. ¿Sí? Bien, entonces, con esto nosotros terminamos la parte de homeostasis. Así es que ahora, más bien, nos corresponde ver la parte de reproducción. Reproducción animal, ¿ya? Bueno, ya nos va a cambiar el cambio de... Vamos a trabajar acá. Ah, este es el esquema que les he compartido por si acaso. Acá lo he puesto porque me ayuda mejor este que este acá. Este es el esquema que está en el Moodle para que ustedes también lo puedan tener a la mano y puedan por ahí comparar estos dos procesos. Lo importante es que contrastemos estos dos procesos, ¿ya? Vamos entonces a esos 5 minutos de descanso y regresamos. Son las 10:50, retornamos 10:55. Vamos. Yo estoy que me muero de frío acá. Traigo un poco de agua caliente. Ya, a ver. Vamos a empezar hablando un poco de generalidades con respecto a la reproducción, ya sea sexual o asexual, reproducción que se da en animales. Sabemos que la reproducción sexual, digamos, se da
es predominante o predomina más en los animales, es parte de la característica que vimos en Reino Animalia. Y bueno, dentro de los logros de aprendizaje, recuerden ustedes que, acá está, es que ustedes puedan describir no solamente la morfología, en realidad eso lo vamos a ver de forma muy general, sino también los procesos que están involucrados en estos eventos, ¿no? Desde la formación también, ese aspecto es importante, la formación de gametos. Tenemos que describir cómo es que ocurre la gametogénesis en la formación de espermatozoides y ovocitos, ver la importancia de la reproducción. En realidad la importancia de la reproducción es mantener la especie, ya sea mediante una reproducción sexual o asexual, y qué procesos están vinculados en ellas. Y además también poder relacionar este proceso de reproducción sexual en nosotros mediante estudios de caso. Bueno, entonces, cuando nosotros, si tratamos de diferenciar un proceso de reproducción sexual y asexual, sabemos que un proceso de reproducción sexual nos lleva a la formación de individuos genéticamente diferentes en relación con respecto al progenitor. Para ello, para un proceso sexual, sí o sí necesitamos de que participen los gametos. Gametos que se han formado, que se han originado mediante el proceso de meiosis, y es una de las razones por el cual, digamos, nos genera esta variabilidad genética entre los organismos que pertenecen a una misma población, ¿no? que son de la misma especie. La variabilidad genética es muy importante, ya lo hemos ido mencionando cuando abordamos la parte de evolución. Entonces, estos gametos, estas células sexuales, sabemos que se van a formar al interior a través de gónadas. Las gónadas, pues, que vendría a ser el ovario, perdón, y los testículos. Y no es que, digamos, la producción de estos gametos se da así de manera, simplemente se da dentro de las gónadas, sino es que son dirigidos por medio, hay una dirección, hay una regulación mediante hormonas. Hormonas a nivel de gónadas, estoy refiriéndome a nivel testicular la testosterona, a nivel de ovarios estrógeno y progesterona, pero también hay una regulación a través de hormonas hipofisiarias, ¿no? La LH y la FSH, la hormona luteinizante y folículo estimulante, que van a ser las responsables en nosotros en poder ayudarnos en inducir la producción de hormonas ováricas o a nivel de testículo para poder promover el proceso de formación de gametos. Sin estas hormonas sexuales, pues tengan la seguridad que no se va a poder llevar la producción de gametos, ¿sí? La producción de espermatozoides depende mucho de los niveles adecuados de testosterona. La producción del ovocito en las mujeres depende bastante de la regulación de hormonas ováricas, que son los estrógenos y también la progesterona. Entonces, por ese lado tenemos la parte sexual. Y también tengan en cuenta que cuando nosotros podemos observar que este proceso de reproducción sexual puede depender de un solo individuo, dependiendo digamos, del tipo de animal. Es decir, ¿por qué les digo de un solo individuo? Porque este único individuo, al ser hermafrodita, tiene los dos tipos de estructuras sexuales y tiene la capacidad de poder realizar esta autofecundación en su propio cuerpo, en ese organismo. Entonces, de esa forma, pues, evidenciamos que este proceso, digamos, no hay ningún problema que sea a través de un solo individuo, pero también hay otros animales en la cual son de sexos separados y dependen de una fecundación cruzada, ¿no? Dependen de la transferencia de gametos de un progenitor al otro. Pero, por ejemplo, lo que ustedes están viendo ahorita en imágenes son dos lombrices de tierra, que se están uniendo, se unen para poder transmitir uno al otro espermatozoides. Y de repente por ahí alguien me dirá, Miss, pero yo sé que la lombriz de tierra es hermafrodita. Bueno, sí es hermafrodita, pero saben, les había comentado que no tienen la capacidad de autofecundarse y necesitan realizar, a pesar que forman los dos gametos,
no pueden autofecundarse y necesitan realizar el proceso de fecundación cruzada. Necesitan de otro gusano hermafrodita que le permita transmitir justamente esos espermatozoides. Y de esa manera, pues, ocurre la fecundación y ya permite la formación de nuevos individuos. En cambio, en un proceso de reproducción asexual, sabemos que este tipo de reproducción nos lleva a formar organismos genéticamente iguales, ¿sí? Vamos a ver que prácticamente estos son clonas, ¿no? Y definitivamente necesitamos solo de un progenitor para poder llevar ese tipo de reproducción asexual. No hay participación de gametos, como ustedes saben, no hay variabilidad genética, pero, sin embargo, podría darse la posibilidad de que ocurra algún evento de mutación y algunos de esos descendientes pues seas genéticamente distinto al otro, pero por situaciones, digamos, al azar, aleatorias, ¿no? Ustedes saben que las mutaciones no son dirigidas. Entonces, viendo inicialmente estos tipos de reproducción asexual, tenemos en primera instancia a la fisión binaria. La fisión binaria es un tipo de reproducción asexual muy común en organismos unicelulares, por ejemplo, bacterias, o de repente en eucariotas como protistas, amebas, ciliados, flagelados, que pueden realizar ese tipo de reproducción. Pero ¿cuál es la diferencia? Por eso por ahí tú ves el término mitosis y puede causarte un poco como que de confusión. La fisión binaria es un proceso en donde voy a originar dos células o dos organismos genéticamente iguales con casi igual distribución de volumen. Y bueno, ahí vemos cómo esta bacteria, vemos por acá, esta bacteria ha tenido, recuerden que antes de dividirse ha tenido que duplicar ese material genético, duplica el material genético, y empieza a formarse una especie de tabique central, en donde ese tabique central continúa formándose para obtener dos células hijas completamente independientes. Cada uno ha tenido que recibir esa copia del ADN, por eso van a ser células genéticamente iguales. Tú ves que este proceso en realidad es mucho más sencillo, muy rápido. Es duplicar el material genético y simplemente separar las dos células. Y es que en este evento de fisión binaria para bacterias, pues observamos que no hay una mitosis de por medio. O sea, no vemos que este material genético se asocia a proteínas, a histonas, se condensen, formen los cromosomas, se separen las cromátides hermanas. No, no ocurre eso. Porque sabemos también que las bacterias no tienen esa posibilidad de realizar el proceso porque no forman histonas, ¿sí? Esto nos permite observar, nos permite evidenciar que estas bacterias, su proceso de fisión binaria es mucho más rápido, ¿no? Ustedes saben que las bacterias tienden a dividirse mucho más rápido en comparación a otras células. Por otro lado, en eucariotas, ahí sí está la mitosis de por medio para poder originar dos células hijas genéticamente iguales. Vemos por acá cómo esta célula se ha podido dividir en dos, pero tú ves que de por medio está el proceso de mitosis, ¿sí? El material genético, la cromatina se condensa a cromosomas, las cromátides hermanas se separan, forman las nuevas células hijas, ¿no? Y eso me permite justamente formar dos células hijas genéticamente iguales, ¿ya? Entonces, en un caso, en la fisión binaria, para las bacterias no hay mitosis de por medio, pero para el caso de organismos eucariotas, la mitosis es como que el proceso principal que nos lleva a la formación de dos células hijas y en la cual promueve este proceso de fisión binaria, ¿sí? Por otro lado, la gemación es un proceso en donde del individuo se va a ir formando pequeñas yemas que van a continuar desarrollando, que van a continuar creciendo, dando origen a un organismo, como ves aquí, en la que posteriormente esta yema se desprende, cae
y vamos a ver que se forma un organismo completamente independiente, pero genéticamente como es, idéntico al progenitor. También puede ocurrir en las levaduras, por ejemplo, recuerden, perdón, las levaduras son hongos unicelulares en donde van a ir poco a poco desarrollando yemas, esas yemas crecen cada vez más, y bueno, después estas yemas se desprenden y se convierte en un organismo, una levadura independiente al progenitor. Entonces, este es otro tipo de propagación, otro tipo de reproducción asexual. Y tenemos también en el caso de la esporulación. La esporulación nos lleva a formar esporas de origen asexual. Por ejemplo, tenemos acá, recuerdan al Plasmodium, responsable de la malaria. Este es el parásito, esta es la forma infectante del parásito al hombre, transmitido a través de ese vector. El parásito ingresa a las células hepáticas. Dentro de las células hepáticas, este parásito empieza a esporular, formar esporas de origen asexual. Estas células se lisan, se rompen para liberar las esporas y las esporas invaden otras células como los glóbulos rojos. Dentro de él esporulan y vemos cómo estos se va propagando justamente estas esporas, dañando lógicamente más células en el hombre, ¿no? Entonces acá hay una especie de esporulación. En el hombre, el parásito realiza una reproducción asexual por esporulación. También quienes esporulan son las plantas. Recuerden que las plantas pasan por una fase conocida como fase, recuerden que pasan por una alternancia de generaciones, y hay una generación o una fase conocida como la fase esporofita. Y esporofita se le denomina así porque es capaz de desarrollar esporas. Bien, entonces también tenemos los hongos. Los hongos a nivel de sus esporangios forman esporas por esporulación. Tenemos los mohos en algunos protistas que también realizan este proceso de esporulación, ¿sí? Luego tenemos por acá otro tipo de reproducción asexual que es por fragmentación. Observamos que esta estrella de mar, digamos, por ahí se fragmenta por una situación fortuita, accidental. Este fragmento se desprende y bueno, con el tiempo ese fragmento se va a convertir en una estrella de mar independiente. Ahí está. Y es genéticamente al progenitor. Además, este progenitor, como perdió ese fragmento, recuerden que tiene la capacidad de poder regenerar esa estructura, ¿sí? Regenerar esa estructura. Bien, entonces esos son los diferentes tipos de reproducción asexual conocidos a nivel de animales. También hay procesos asexuales en plantas. Por ejemplo, están los estolones, los rizomas, esquejes, injertos, en fin, pero ya desde hace varios ciclos atrás ya no se incluye la reproducción sexual, asexual ni sexual en plantas, ¿sí? Solo nos enfocamos en la parte, en la reproducción animal. Bien, chicos, entonces, de acuerdo a lo que les he indicado, este proceso sexual en animales implica la participación de gametos, implica la formación de espermatozoides como también de óvulo. Sabemos que ambos procesos, como ya les indiqué, ambos gametos, perdón, se obtienen a través de este proceso que es la meiosis. Gametos que se han formado al interior de las gónadas, testículos, ovarios, mediante la regulación hormonal, ya sea de las gónadas o también hipofisiarias, que es muy importante, ¿no? La LH y la FSH. Cuando estos gametos se fecundan, se forma un cigote que por sucesivas mitosis va a originar un nuevo organismo, un organismo completo, y mediante esta fecundación, al formar el cigote, se ha restablecido el número y el juego de cromosomas de la especie. Bueno, ya hemos ido mencionando por qué es tan importante la variabilidad en este proceso. Sabemos que hay factores que de alguna manera promueven esta variabilidad genética en las especies, en los individuos. Tiene que ver con el crossing over, que ocurre en la profasión de la meiosis, esa alineación al azar de los cromosomas homólogos en el ecuador en la metafase 1,
en las mutaciones, la fecundación, ¿no? Son prácticamente eventos, sucesos que nos permite evidenciar justamente la variabilidad genética. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la producción de gametos, ya les he dicho que requiere sí o sí de las gónadas. Y hemos hablado de estos organismos hermafroditas que van a ser capaces de, en su propio cuerpo, formar estas dos estructuras, estas dos tipos de gónadas, testículos, como ves acá, testículos y también ovarios, ¿sí? Y estos ovarios y testículos producen sus propios gametos, hay conductos, está la estructura que permite que ambos gametos se encuentren, se fecunden, y estos en su interior formen los huevecillos, ¿no? Para poder luego liberarlos y dar origen o formación de los nuevos individuos. Por otro lado, también tenemos organismos que son de sexo separado. Acá también tenemos las abejas obreras machos, que tienen también sus testículos, producen gametos. Tenemos la abeja reina hembra, en la cual ahí están sus ovarios, en la que permite formar sus óvulos. Acá hay una espermoteca, que es el lugar, como un reservorio de espermatozoides, para que la hembra poco a poco pueda utilizarlas y permitir la fecundación o el proceso sexual en ella, ¿no? Pero en el caso de nosotros, pues vemos, si evaluamos un poquito nuestro aparato reproductor, no tenemos que entrar con mucho detalle, simplemente para que puedan tener nociones de cómo es la estructura. En el caso de las mujeres, acá observamos el tracto vaginal, tenemos el útero, ¿sí? El útero en la cual podemos observar el cuello uterino. Internamente el útero está revestido por el endometrio. El endometrio es un tejido muy vascularizado, un tejido conjuntivo muy vascularizado e importante, porque es donde el embrión se va a implantar. Si ese endometrio no está bien formado o no tiene la suficiente irrigación sanguínea por X factores, el embrión lamentablemente no va a completar su desarrollo, ¿no? Además, también observamos que las paredes del útero tienen una gruesa capa de tejido muscular. Y bueno, sabemos que el útero, al disponer de ese tejido muscular, ayuda a que pueda expandirse para poder albergar al bebé. Luego vemos que el útero está, digamos, conectado, asociado a estos conductos que son las trompas de falopio, en la cual permite conducir, por ejemplo, al espermatozoide hacia el ovocito que ha sido liberado durante el proceso de ovulación. Acá está el ovario. En el ovario se forman justamente estas células sexuales y se libera hacia las trompas de falopio. Usualmente en el último tercio de las trompas de falopio es donde ocurre la fecundación. Y una vez que ocurre la fecundación, se forma el cigote, se va formando los diferentes estadios embrionarios, y luego, como blástula, llega acá al útero y se implanta. ¿Cuánto tiempo más o menos le toma al embrión llegar al endometrio desde que es fecundado y luego poder implantarse? Le toma aproximadamente entre 6 a 7 días. No es que lo fecunde y rápidamente ya se implanta. No, más o menos le toma 7 días, de 6 a 7. Por otro lado, también tenemos aquí, en el caso del aparato reproductor masculino, acá están las gónadas, está el testículo, vemos ahí el epidídimo, y a la vez también asociado a este conducto, que es el conducto deferente. Este conducto es el responsable en transportar a los espermatozoides para formar parte del líquido seminal en la que también es formada, o el volumen es contribuido a partir de la vesícula seminal que encontramos acá. La vesícula seminal aporta aproximadamente un 60% a 65% del volumen del semen. También otra glándula importante que ayuda a formar el líquido seminal es la próstata. La próstata también contribuye aproximadamente un 30%, 35% de ese volumen seminal, y en pequeña proporción o porcentaje, pues, están los espermatozoides.
Una vez que se va formando el líquido seminal, este es eliminado a través de la uretra, ¿sí? La uretra también es un conducto que no solo permite la eliminación del líquido seminal, sino también de la orina. Tú ves que aquí esta uretra está conectado, asociado a la vejiga. Acá está la vejiga donde se va almacenando la orina. Y observas que alrededor, en esta primera sección inicial de la uretra, está alrededor la próstata. Si esta próstata se inflama, porque esos casos puede ocurrir, vemos que va a generar presión sobre la uretra y por lo tanto el varón no va a poder orinar. Va a tener esa sensación de ir al baño, pero no puede orinar, ¿no? Y claro, la molestia, el dolor, debe ser bien complicado, ¿no? Bien fastidioso. Y lo que suelen colocar, digamos, como una ayuda temporal, por así decirlo, porque esto definitivamente puede necesitar hasta intervención quirúrgica, es colocarle una sonda en la que llegue hacia la vejiga. Por lo tanto, claro, acá se puede generar una presión, pero al haber una sonda por aquí, pues no va a permitir, ¿no? Al haber una sonda no va a permitir orinar con mayor facilidad, y claro, va a estar colocado en una bolsita que se convierte como un reservorio de orina, ¿no? Y ahí están conectados a esa bolsita de forma temporal en realidad, hasta que den solución al problema de la próstata, ¿no? Bien, entonces vamos a trabajar la parte de gametogénesis, que tiene que ver con el proceso de formación de gametos. Entonces, para ello, voy a enfocarme a este esquema que, como les indiqué, les he compartido hace poco, para que puedan trabajarlo, ¿ya? Para que lo puedan también estudiar. A ver. Bien, chicos. Veamos por acá. El proceso de gametogénesis ocurre en él 3 momentos. Ocurre, en primer lugar, el proceso de multiplicación. Es decir, en esta etapa, las células se multiplican. La intención es incrementar el número de ellas. La intención es aumentar la mitosis para aumentar el número de ellas. En segundo lugar, tenemos el crecimiento. Esa es la segunda etapa. Y el crecimiento implica que la célula, bueno, ya el término te dice bastante, crezca, pero ¿cómo es que crece? Aumentando no solamente el volumen, sino duplicando el material genético. Cuando la célula duplica su material genético, aumenta el volumen, duplica centriolos, va a crecer y ya se está preparando, está listo para empezar el proceso de mitosis. Entonces lo que va a suceder aquí es que en este proceso de crecimiento, ¿sí? En este proceso de crecimiento, si bien la célula se está preparando, recuerden cuando hemos visto división celular. Antes que una célula haga mitosis o meiosis, en este caso van a ser meiosis, tiene que ocurrir la fase G2 y previo a ello también la fase S. La fase S es donde el ADN se duplica, y en la G2 donde la célula no solo aumenta el volumen, sino duplica organelas y entre ellas los centriolos, ¿no? Entonces, en ese momento en que la célula duplica su ADN y aumenta volumen y organelas, como los centriolos, ya la célula está creciendo y ya no se llama, digamos, con el nombre inicial cuando estaba en el proceso de multiplicación. Recibe otro nombre y ahora lo vamos a ir describiendo. Y luego de haber aumentado de volumen, duplicado el material genético, luego de haber pasado por este proceso de crecimiento, ya empieza la tercera etapa, que es la maduración. Y la maduración es donde la célula pues realiza el proceso de meiosis, ¿sí? Hace meiosis, para finalmente obtener la célula sexual. Entonces, empezamos con la espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso que nos lleva a formar espermatozoides.
iniciamos con las espermatogonias, que se encuentran a nivel de las gónadas, de los testículos. Y estas espermatogonias, cuando un niño nace, estas espermatogonias se encuentran a nivel testicular, pero están inactivas, o sea, todavía no empieza el proceso de producción de espermatozoides. Están inactivas hasta cuando inicie la pubertad, porque en la pubertad va a empezar a incrementar los niveles de testosterona en la sangre. Y ese es un factor importante que desencadena el inicio de la producción de espermatozoides. Entonces, cuando los niveles de testosterona aumentan, ¿sí? Lo que va a generar es que estas espermatogonias empieza a multiplicarse. Se multiplican con la intención de generar más y más y más espermatogonias. Un grupo de ellas seguirá multiplicándose, porque la intención es que estas no dejen de multiplicar en realidad. Y otro grupo de ellas se convertirán en espermatocitos primarios. Es decir, cuando se forma el espermatocito primario es porque esa célula ha crecido. Quiero decir que esa espermatogonia ha duplicado su material genético, ya se encuentra en la fase G2, en la que ha aumentado el volumen y a la vez también de centriolos. Entonces, cuando ha generado ese cambio de crecer, duplicar el material genético, ya deja de llamarse espermatogonia, sino recibe el nombre de espermatocito primario. Y por eso que vemos que sigue siendo diploide la célula. Y a partir del espermatocito primario empieza la meiosis. Por lo tanto, está iniciando el proceso de maduración. Meiosis 1, recuerden, meiosis 1, división reduccional. Tengo inicialmente 2 células hijas, haploides, ¿sí? Este espermatocito primario, después de la meiosis 1, formo 2 espermatocitos secundarios. Meiosis 2, al final tengo 4 células hijas que ya son genéticamente diferentes, efectivamente. Cada espermatocito secundario completa la meiosis 2 y tenemos 2 espermátides, ¿sí? 2 espermátides. En total, como son 2 espermatocitos secundarios, tendré al final 4 espermátides. Pero ahí no termina el proceso. La espermátide es una célula redonda, con citoplasma y toda grande. Pero esta espermátide tiene que convertirse en espermatozoide. Entonces ocurre un proceso de diferenciación celular llamada espermiogénesis. Y eso todavía sigue estando dentro del proceso de maduración, porque recuerden que la maduración lo que buscamos es obtener los gametos. Entonces, espermátide, para convertirse en espermatozoide, va a generar 3 cambios importantes. Primero, se reduce el citoplasma, como tú ves ahí. Las espermátides son más grandes, los espermatozoides son mucho más pequeños, porque ha habido una reducción citoplasmática. Otra es que se forman los flagelos. Tú ves que los espermátides son células sin flagelo y ahora tienen flagelo. Otra razón, otra acción, es que recuerden que los espermatozoides a nivel de la cabeza, ¿sí? Ahí está el núcleo, pero acá en este extremo superior se forma una vesícula llamada vesícula acrosómica, que contiene enzimas hidrolíticas, enzimas que ayudan al proceso de fecundación. Y eso ha tenido que formarse durante el proceso de espermiogénesis. Entonces, al final del proceso de formación de gametos en los varones, tenemos por cada espermatogonia 4 células hijas genéticamente diferentes, 4 espermatozoides. Y al tener ya al final los espermatozoides, es que ha terminado el proceso de maduración. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Recuerden que esto está iniciando en el proceso de, está ocurriendo durante el proceso de, a partir de la pubertad en adelante. ¿Alguna duda? En teoría, chicos, los varones deberían producir espermatozoides hasta edades muy tardías en realidad. Hay varones de 80, 70 años que tienen hijos. Y tienen hijos justamente porque
ellos de alguna manera pueden seguir produciendo espermatozoides, ya que siguen produciendo testosterona, ¿sí? Producen testosterona, los niveles de testosterona son los óptimos que están promoviendo que se formen los espermatozoides. Pero hay varones, como yo les digo, en teoría, esto debería estar sucediendo, pero así como nosotras en algún momento dejamos de producir los gametos por otras razones y sufrimos cambios hormonales, los varones pueden también sufrir un pequeño cambio hormonal en donde disminuya, a medida que va pasando los años, disminuya los niveles de testosterona. Y al disminuir los niveles de testosterona, entonces hay una menor producción de espermatozoides. Y hasta posiblemente dejar de producir espermatozoides. A pesar que pueden haber espermatogonias en las gónadas, pueden dejar de producir espermatozoides porque no hay esa buena producción de testosterona, ¿sí? Ahora, ya en el caso de la oogénesis, hay ciertas diferencias. Ahora vamos a verlos, pero primero vamos a ver el proceso y de ahí lo vamos a vincular en qué momento de la vida, del ciclo de vida está ocurriendo esto. También partimos con las oogonias, diploides. Estas se van a multiplicar, La diferencia aquí con la espermatogénesis es que todas las oogonias que se han multiplicado, sin excepción, crecen, pasan a convertirse en ovocitos primarios. Y la condición por la cual se convierten en ovocitos primarios es la misma. Es decir, duplican su material genético, aumentan su citoplasma, duplican sus organelas como los centriolos, todas. Recuerdan que aquí, en las espermatogonias, yo les había dicho, un grupo de ellas sigue multiplicándose y otro grupo de ellas, pues, se convertirán en espermatocitos primarios para finalmente producir espermatozoides. Aquí, en las oogonias, todas se multiplican por un tiempo, y de ahí todas, ¿sí? Nada que un grupito seguirá multiplicando y otra, no. Todas pasan a convertirse en ovocito primario. Ya cuando tengo el ovocito primario, pues ya ha pasado este proceso de crecimiento. Y ahí empieza la maduración. Tú ves que con la primera meiosis, con el ovocito primario, me forma un ovocito secundario y el primer cuerpo polar. No tengo dos ovocitos secundarios como acá, sí tengo dos espermatocitos secundarios. ¿Qué pasó? Este ovocito primario, cuando se divide, y al término de la meiosis, vamos a ver que la distribución del citoplasma no es equitativa. Quiero decir que el ovocito secundario es el que se va a llevar más citoplasma en comparación al primer cuerpo polar. Y es por eso que vamos a ver una célula mucho más grande. Luego se da la segunda meiosis y va a ocurrir lo mismo en cuanto a la distribución de citoplasma con el ovocito secundario. Vemos que el óvulo es quien finalmente se lleva mayor cantidad de citoplasma y el segundo cuerpo polar se queda reducido en un volumen más pequeñito. Este primer cuerpo polar también completa su meiosis y por eso tenemos dos cuerpos polares más. Y miren, ¿cuántos gametos viables tenemos al final? ¿Cuántos gametos tenemos? Tenemos un óvulo, solo un óvulo y 3 cuerpos polares. Y ese único óvulo es el único gameto. En cambio, en la espermatogénesis, al final, por cada espermatogonia, tenemos 4 espermatozoides. ¿Ya? Bueno, ahora, para poder conectarlo o relacionarlo en el momento en que ocurre, en el tiempo de vida que ocurren estos. Vamos a observar que las oogonias van a empezar a multiplicarse, sí, pero la multiplicación ocurre en la etapa fetal. ¿Ya? Ocurre en la etapa fetal. Esperan un cinquito nada más. Quiero ver. Bien. Entonces, las oogonias
como les digo, se multiplican en la etapa fetal. No, y eso es algo que difiere con la espermatogénesis. Recuerden que los niños varones que nacen con espermatogonias y recién en la pubertad multiplican. Nosotras no. Nosotras ya multiplicamos en la etapa fetal. Todas las ogonias que tenían que multiplicarse se multiplican en la etapa fetal y todas en la etapa fetal pasan a una fase de crecimiento convirtiéndose en ovocito primario. ¿Sí? Entonces, esa es la razón que cuando nosotras nacemos, ya no podemos multiplicar. Es la razón por la que al nacer, las mujeres pues nacemos con un pool de células ya establecidas, ya formadas. Y ya no tenemos la opción de seguir formando más gametos, más bien va a llegar un momento que las células que tenemos se nos van a agotar. Es por eso que dejamos de ser reproductivamente viables. ¿Por qué? Porque nos va a alcanzar esa etapa de la menopausia, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una razón por la cual nosotras ya no multiplicamos más, porque todo eso terminó en la etapa fetal. Entonces, estos ocitos primarios, que ya se formaron en la etapa fetal también, pues cuando una niña nace, lo que vamos a encontrar en sus ovarios son ocitos primarios detenidos en profase 1. O sea, es como que ha empezado la meiosis 1 y se quedaron ahí. Se quedaron en la profase 1, cuando ya estaban por hacer ahí crossing over, y se quedaron detenidas. Y se queda detenido así hasta cuando empieza la primera menstruación. Cuando empieza la primera menstruación y ocurren todos estos cambios hormonales, se empieza a producir, aumentar la producción de estrógeno, progesterona, con inducción de la LH, FSH, pues se completa la primera meiosis, o sea, deja ese estado detenido en profase 1, completa la primera meiosis, y tengo ese osito secundario y ese primer cuerpo polar. De ahí completa, no completa, empieza la meiosis 2, y cuando una mujer ovula, no ovula un óvulo, está mal dicho decir, uy, hoy día, o sea, no sé, en mi ciclo menstrual, en el día 14, ovulé un óvulo. Falso. No se llama óvulo. Lo que nosotras ovulamos, es un ovocito secundario que se ha detenido en metafase 2. ¿Sí? Y este ovocito secundario se libera del ovario, entra a las trompas de falopio, y en las trompas de falopio, si se encuentra con el espermatozoide, es donde recién completa la meiosis 2 y se convierte en óvulo. Es decir, estoy agarrando un lapicero. Es decir, yo tengo acá mi ovocito secundario que está detenido en metafase 2. Recuerden que la metafase 2, los cromosomas estaban alineados en el ecuador. Ahí está. Eso es lo que se liberó en la ovulación. Viene el espermatozoide. Este es reconocido por el receptor del ovocito, y antes que el espermatozoide ingrese, porque esa es como una condición, si el espermatozoide tiene que ingresar para formar el cigote, el núcleo tiene que ingresar para formar el cigote, ese ovocito secundario detenido en metafase 2 ha tenido que ya culminar su meiosis y convertirse en óvulo. Entonces, este ovocito completa la meiosis 2, se convierte en óvulo, y ahí recién se permite que este núcleo ingrese al óvulo y se unen los núcleos y permite formar el cigote. Entonces, es cierto lo que indica acá, que el óvulo solo se forma si hay fecundación. Lo que nosotras liberamos en el día 14 del ciclo menstrual, es un ovocito secundario. Si evaluamos por aquí, este es mi ciclo menstrual. Día 1, 14 y 28. En el día 1, lo que vamos a observar en el ovario es un ovocito primario detenido en profase 1. Va pasando los días, va continuando la meiosis y termina la primera meiosis. Entonces, entre el día 1 y 14,
ya tengo por acá un ovocito secundario. ¿Sí? Y empieza la meiosis 2, pero cuando ocurre el día 14, que es el de la ovulación, vamos a ver que en el día 14 se libera un ovocito secundario, pero que está detenido en metafase 2. Y cuando este es fecundado, recién se convierte en óvulo porque ya culmina el proceso de meiosis. Entonces, con ello podemos contrastar estos dos procesos. Miren el total de gametos que se forman al final, es diferente. 4 espermatozoides por espermatogonia en los varones, un óvulo por cada ogonia en las mujeres. Los 3 cuerpos polares no participan en los procesos reproductivos, degeneran, no tienen una importancia reproductiva, mueren, ¿sí? Otra diferencia es en el momento que ocurre. En los varones no hay tanto problema, por así decirlo, ¿no? Todo empieza en la pubertad y de ahí en adelante sucede todo. En cambio, en nosotras empezamos en la etapa fetal, ahí multiplicamos, ahí crecemos, nacemos con ovocitos primarios detenidos en profase 1, primarios, perdón, en profase 1, completa la meiosis cuando empieza o continúa el proceso hasta el ovocito secundario detenido en metafase 2, cuando empieza el ciclo menstrual, y luego se convierte en óvulo siempre y cuando ocurre el proceso de fecundación. ¿Sí? Creo que este esquemita les puede ayudar para poder repasar. Bueno, entonces, tenemos aquí 2 gametos que ya hemos ido mencionando con frecuencia. Observamos al espermatozoide, que es una célula móvil y mucho más pequeña que el óvulo. Vemos el flagelo, que es la estructura que le da la locomoción, la motilidad a la célula, es la cola, como muchas veces también lo nombran. Tenemos una porción media, o también le llaman pieza intermedia. Bueno, aquí encontramos mitocondrias, principalmente. Y se entiende que hay una mayor distribución de mitocondrias porque permite producir una gran cantidad de energía que se requiere justamente para que este flagelo esté en constante movimiento. También encontramos un centriolo, es el centriolo distal, que es el responsable en dar origen a la formación del flagelo. Acá hay la parte de la cabeza. La cabeza, lo que ocupa mayor espacio en realidad es el núcleo, el material genético. Ven aquí la vesícula acrosómica, como les había indicado, que se forma durante la espermiogénesis, que contiene enzimas hidrolíticas y que ayuda al proceso de fecundación. Y también encontramos otro tipo de centriolo, el centriolo proximal, que es lo que ingresa en realidad al óvulo, ¿no? Una vez que ya se convirtió en óvulo, ingresa esto. Lo que ingresa del espermatozoide al óvulo es el núcleo y el centriolo proximal. Si evaluamos acá el óvulo, tú observas que por fuera encontramos un gran número de células y este conjunto de células foliculares forman parte de la corona radiada. ¿En qué ayuda? En proteger, ¿sí? Ayudan en la protección. Además, por dentro encontramos una zona llamada zona pelúcida y acá vamos a encontrar receptores que permiten reconocer al espermatozoide. Una vez que llega un espermatozoide a ese receptor, el resto de receptores ya no se van a mostrar para evitar la polispermia, o sea, evitar que más de un espermatozoide ingrese a ese óvulo, ¿sí? Y asegurar que solamente ingrese uno. Y claro, solo tiene que ingresar uno porque si viene un espermatozoide haploide y se une a un óvulo haploide, voy a formar un cigote diploide, que es lo que corresponde a nuestra especie, ¿no? Ser organismos diploides con un total de 46 cromosomas. No puede haber un espermatozoide más, si no seríamos triploide y con 3 veces tendríamos 3 juegos, no 2, sino 3 juegos de cromosomas. Entonces, y eso no es viable, ¿no? También tenemos esa membrana a nivel del óvulo, y bueno, cuando hay todo un proceso de señalización que de forma muy general vamos a ver en la fecundación.
Y finalmente, en esta partecita de aquí, vemos los diferentes tipos de óvulos. La diferencia de los óvulos tiene que ver con la cantidad de vitelo. Y ustedes dirán, ¿qué es el vitelo? El vitelo es el nutriente que se va formando en el óvulo para poder de alguna forma abastecer de ese nutriente al embrión que se ha formado. ¿Se acuerdan cuando hemos visto que el ovocito primario, cuando se divide en secundario y el primer cuerpo polar, la distribución del citoplasma no es la misma? Bueno, igual sucede con la formación del óvulo, ¿no? Y tiene más citoplasma que el segundo cuerpo polar. ¿Por qué tiene más citoplasma? Por el vitelo. Porque ese vitelo, como les digo, está formado por nutrientes que pueden disponer el embrión para poder crecer y desarrollarse. Y por la cantidad de vitelo es lo que vamos a diferenciar acá los diferentes tipos de óvulos. Voy a comparar dos principalmente. Después nombro los otros. Tenemos primero a los oligolecitos. Nosotros tenemos óvulo de tipos oligolecitos porque tenemos una poca cantidad de vitelo. Cuando ocurre la fecundación, se forma el embrión. Esos primeros días o semanas cuando el embrión se está formando, ese embrión sí depende del vitelo. ¿Recuerdan que habíamos visto 4 membranitas cuando se forma el embrión? El corion, amnios, alantoides y el saco vitelino. Ese saco vitelino es como una bolsita que contiene el vitelo de este óvulo y en la cual está asociado al embrión. Entonces nosotros, en realidad nuestro óvulo necesita poco vitelo, o nosotros requerimos de ese poco vitelo porque ese vitelo solo nos va a alimentar durante las primeras semanas de desarrollo, ya que después vamos a formar la placenta y la placenta va a ser la responsable directa en mantenernos a nosotros y completar ese desarrollo. ¿Sí? Por eso que no necesitamos tanto vitelo. Solo nos ayuda durante las primeras semanas. En cambio, los telolecitos, que son los óvulos que tienen mayor contenido de vitelo, pues sí, efectivamente se entiende que se requiere mayor contenido de vitelo porque es el que va a nutrir y es el cual las crías dependan únicamente de ese nutriente para completar su desarrollo. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso de las aves y reptiles. Recuerden que las aves y reptiles, si bien hay una fecundación interna, pero su desarrollo es externo en huevos. Y esos huevos, pues el embrión depende, esa cría que se está formando dentro de ese huevo, depende del vitelo. Esa gran cantidad de vitelo que hay en el óvulo va a ayudar a que esa cría se desarrolle y complete su desarrollo. ¿Y dónde podríamos nosotros ver, evidenciar ese vitelo? La yema. La yema es básicamente vitelo. Entonces vemos cómo, dependiendo del tipo de desarrollo que tengan estos animalitos, o los animales en general, va a variar un poco la cantidad de vitelo que se requiere, ¿no? Entonces vemos ahí la disponibilidad de ese vitelo, la gran disponibilidad para aquellos animales que requieren de este nutriente. Y los que necesitan poco vitelo, pues solo lo utilizarán al inicio porque después ya se utiliza otra estructura, ¿sí? Esa es la diferencia en por qué uno tiene más y otro tiene poco vitelo. También están los mesolecitos, los centrolecitos. Aparte, por la cantidad de vitelo, también entre estos óvulos se diferencian por cómo se ubica el núcleo. En el caso de los oligolecitos vemos que hay poco vitelo y el núcleo en realidad no está necesariamente ubicado en el centro, ¿no? En el caso de los telolecitos, tú ves que el núcleo está desplazado hacia un lado. ¿Por qué? Por la cantidad de vitelo que hay, ¿no? Desplaza las estructuras celulares y entre ellos el núcleo hacia un costado. En los mesolecitos hay una cierta cantidad de vitelo apropiada, no tanto como en los telolecitos, y de igual manera vemos cómo el núcleo está desviado hacia un lado, y los centrolecitos se llaman así porque tienen núcleo y se ubica, o sea, el núcleo está ubicado en la parte central. ¿Ya? Bueno, con esto nosotros terminamos esta sección y era de esperarse que no podíamos terminar todo en realidad,
porque recuerden que son temas en realidad muy extensos en esta parte. Nos faltaría una pequeña partecita que tiene que ver con desarrollo, que no es mucho en realidad. Y ya continuamos con ecología. Ah, no, Karina. La alternancia de generaciones están en todas las plantas. Eso es una característica de todas las plantas. Solo que nosotros, en las diapositivas, hemos nombrado la alternancia de generaciones con su ciclo, ¿no? Para que puedan tener una idea, en briofitas y en pteridofitas. Pero en gimnospermas, angiospermas, todas las plantas tienen alternancia de generaciones. Solo que no consideramos oportuno ponerlo ahí en gimnospermas y angiospermas porque son bien complejos. Son bien complejos y como ya esa sección de reproducción sexual en plantas se ha excluido, entonces no tenía sentido de considerarlas, ¿no? En la explicación. Pero sí, al menos indicarles que las plantas como característica es que pasan por una alternancia de generaciones y eso sí es importante. Ah, ya, ¿cuáles predominan? La briofita es el único grupo de plantas que predomina la fase gametofita. Todo el resto de plantas, pteridofitas, gimnospermas, angiospermas, todo el resto, la generación que predomina es el esporofita. ¿Sí? A ver, veamos por aquí. Es una característica que distingue las gimnospermas de las angiospermas. Ya, voy a compartir esta pregunta con tus compañeros. Acá te dice, es una característica que distingue a las gimnospermas de las angiospermas. Recuerden que las gimnospermas son plantas cuyas semillas están desprotegidas, mientras que las angiospermas están protegidas dentro de un ovario maduro. ¿Por qué en las primeras, en las gimnospermas, las semillas están desprotegidas? Porque no tienen ovario. Ellos no forman ovarios. Las gimnospermas no tienen la capacidad de desarrollar ovarios. En cambio, en las angiospermas sí. Y ese ovario que forma, justamente cuando madura, ocurre fecundación y madura, se va a convertir en el fruto que nosotros consumimos. Entonces ahí te dice, vamos con la primera, la presencia, o sea, te indica que la presencia y ausencia, o sea, la presencia en gimnospermas, pero ausencia en las angiospermas de una estructura reproductiva masculina especializada, ambos tienen estructuras reproductivas. Ambas tienen, o sea, no es que sea algo que las diferencie. Presencia y ausencia de ovario, bueno, presencia en gimnospermas no, sería ausencia más bien, y presencia en angiospermas, por eso esa alternativa es incorrecta. La ausencia y presencia de una estructura reproductiva femenina, no, porque dispone de arquegonio, en el caso de las gimnospermas, ¿sí? Entonces no es como que una estructura reproductiva, tiene una estructura reproductiva, pero que no es ovario, pues, ¿no? La presencia y ausencia de una estructura reproductiva tampoco, pero la última sí es la clave. La ausencia y presencia de ovario. Esa es la diferencia principal, Karina. Las gimnospermas no tienen ovarios y por eso permite que las semillas estén ahí expuestas libremente. En cambio, la otra, como tiene ovario, puede proteger a su semilla dentro y ese ovario maduro, que es el fruto, ahí la mantiene dentro. ¿Sí? Ok, Karina. Muy bien, chicos, que les vaya muy bien en su simulacro de mañana. Si hubiera algún comentario, alguna observación, lo discutimos en la siguiente clase. Nos faltaría solamente desarrollo, que es una sección bien pequeñita, y luego lo complementamos con lo que es ecología. ¿Ya? Bueno, que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, ya nos estamos viendo.
Igualmente, Franco, que les vaya muy bien. Bye, bye.